Si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 5, y vamos a ver el verso 21. El verso 21. Este va a ser el mensaje central del sermón. Dice, ¿para qué de la manera que el pecado reinó para muerte? Ahí lo vemos claramente. Así también la gracia reina por la justicia para vida eterna, por Jesucristo, el Señor nuestro. Vemos, ahorita leímos de Génesis 1 a 9, en Génesis capítulo 3, verso 1 a 9, vimos claramente el primer pecado que entró a la humanidad de Adán y Eva. Vimos claramente que viene siendo claramente no lo que Dios dice. La serpiente vino a atacar la verdad, vino a atacar la verdad de Dios y meter duda a Eva del árbol que estaba allí, que Dios dijo, no coméis de este árbol. Pero claramente vemos que la serpiente la hizo dudar y le dijo, si Dios dijo esto, y entró la duda. No nomás eso, ella agregó y quitó de la palabra del Señor, que viene siendo el primer pecado que existió cuando había Adán y Eva sin pecado, y luego existió en la primera vez para humanidad. Obviamente ha predicado muchas cosas sobre el pecado, ha predicado demasiadas cosas de pecado y todo debemos que hacerlo. Pero mira este verso. Hoy voy a predicar para que de la manera que el pecado reinó para muerte. En otras maneras voy a predicar claramente pecado. Tenemos una manera de ver el pecado, pero tú de verdad sabes lo que es el pecado a lo que dice la palabra del Señor. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes ahorita qué es pecado, van a decir algo. Y al amor están en lo cierto y en lo correcto. Pero si yo les dijera, dame un verso de la Biblia, ¿ves la diferencia? Tenemos una mentalidad de pensamientos de lo que es el pecado. Es algo malo, no es algo bueno, ¿verdad? Pero si te dijera, y te lo repito otra vez, dame un verso en la Biblia, no importa que sea de Génesis hasta Revelaciones, no importa, dame un verso. Porque lo importante es lo que dice Dios, lo que dice la palabra. Porque si no sabes lo que dice Dios y no sabes lo que dice la palabra, como Eva, ella le agregó y le quitó. No es que estás mal y no es que estás bien, pero ¿sabes lo que dice Dios sobre pecado? ¿Qué es el pecado? Vamos a comenzar con el primer punto, que es el pecado. El pecado, claramente, vemos que destruye. Pero te voy a dar 6 puntos al sermón del pecado. 6 puntos. Y estos son los 6 puntos que voy a predicar. Y en la introducción te lo voy a decir ahorita. El pecado, punto número 1, se va a tratar sobre el pecado es una trampa. ¿Una trampa para qué? Que nos aleja del propósito de Dios. Punto número 2, el carácter. El pecado tiene carácter. El carácter del pecado es el orgullo. Se exalta a sí mismo por encima de todo. Punto número 3. El pecado nos ha robado la paz, dejándonos inquietos y desesperados. Por eso los sentimientos cada vez los vemos, ahí me siento, ahí me siento, ahí me siento. ¿Será que el pecado tiene que ver algo con eso? Claro que sí. No todo el tiempo, pero la mayoría. Punto número 4. El pecado es un asesino silencioso que destruye familias, sueños y destinos. Obviamente a los que Dios nos tiene para nosotros. Sí sabemos la palabra del Señor. Punto número 5.
El pecado endurece nuestros corazones si nos negamos a arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Si no, el corazón se endurece más y más y más y más y más. Punto número 6. Jesús es el único camino. Palabra clave. En Él el pecado pierde su control y nosotros hemos hechos nuevos en ese momento. El pecado es un monstruo. Es el monstruo que promete placer. El pecado te va a prometer placer. Te doy lo que tú quieres para sentirte como tú quieres, pero solo produce cenizas. Este es el monstruo que destruye, el monstruo que viene a destruir lo que Dios dice, no lo que digo yo, sino lo que Dios dice. Pero este mismo monstruo es como un fuego que quema todo lo que toca. Como la lumbre, si pones la lumbre tiene que hacer algo y lo que hace, destruye y quema todo lo que toca, ¿ves? Si no controlamos esa lumbre. Quiero comenzar con el primer punto. ¿Qué es el pecado? Ahí si quieres poner en tus notas, ponle ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Y te voy a dar unos cuantos versos, lo que dice la palabra, no yo, ¿qué es el pecado? Porque si yo te pregunto a ti, dame un verso, dame lo que Dios dice, lo que es el pecado. Aquí están 5. El primero es en Proverbios 24, verso 9. ¿Qué es pecado? El pensamiento del necio es. Ahí está. Así de sencillo y así de simple. El pensamiento del necio es pecado. ¿Qué significa eso? Lo que dice. Todos tus pensamientos que tú tienes, que si no son de Dios, es un pecado. Así de simple. Y no nomás eso. Y abominación a los hombres, el escarnecedor. Lo vemos claramente aquí, tan sencillo, que los pensamientos que no son de Dios, y los únicos pensamientos de Dios es simple la verdad. Si no estás en la verdad, entonces ¿en qué estás? Si no estás pensando la verdad, estás pensando otras cosas. No deben que ser cosas malas, pero es pecado. Ahí a lo que vemos. Si es que crees lo que acabamos de leer, el pensamiento del necio pueden hacer unos pensamientos bonitos, hermosos, pero si no está en la verdad, en Cristo, en la verdad, ¿de qué sirve? Mira Romanos 14, verso 23. El primer punto es que los pensamientos del necio son pecados. Ese es el punto número 1, al que es pecado. Punto número 2, ¿a qué es pecado? En Romanos 14, verso 23 dice: mas el que duda, si comeré, es condenado. ¿Por qué? ¿Por qué es condenado? Porque no comió por fe. Ahora te lo va a explicar. Y todo lo que no es de fe, es pecado. Así de simple. Fíjate qué cosa. Todo lo que no es hecho en fe es pecado. Porque si tú tienes fe y si no lo pones en la verdad, nunca vas a agarrar lo que es la verdad, lo correcto. Porque estás poniendo tus sentimientos, estás poniendo lo que tú quieres sin fe, lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú sientas, lo estás poniendo en tu verdad, en tus pensamientos, en tus sentimientos, tú. ¿Y Dios dónde queda? ¿Ves por qué es pecado? Pero si haces algo en fe, Señor, yo te pido con mi fe que hagas esto, ayúdame en esto. ¿Ves? Ahí ya lo estás haciendo con fe, hablando con el Señor. Pero si lo haces afuera de fe, entonces pregúntate tú, ¿en qué lo haces? ¿En qué autoridad? ¿En qué sentimiento? ¿En qué amor? ¿En qué verdad? A lo mejor lo leíste en un libro, a lo mejor lo viste en TikTok, a lo mejor lo viste en Facebook. Lo agarraste de una parte, pero si no es de Dios, ¿de dónde sale? ¿De dónde es? Ahí vemos claramente que ¿qué es el pecado? Es algo que no es hecho en fe. Puede ser bueno, pero no es hecho en fe.
Vamos a ver en Primera de Juan capítulo 3, verso 4. El pecado vemos claramente que es un pensamiento del necio. También vimos que si no es algo cometido, hecho en fe. Duda viene en el pensamiento, comeréis es algo físico y todo lo que hagamos tiene que ser hecho en fe si no es pecado. Así de sencillo y es bien simple esto. Y así es como los podemos entender más y más y más y más qué es el pecado. Ponte a pensar esta semana qué pasó, cuántas cosas hiciste en fe. Que literalmente dijiste tú con el Señor, con tu relación con el Señor, dijiste voy a hacer esto con fe. Y si no, fue pecado. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice, cualquiera que hace pecado, transgrede también la ley. Porque el pecado es la transgresión de la ley. So aquí vemos claramente que el pecado es algo que quebras una ley. ¿Cuál ley es esta? Claramente lo que dice Dios. ¿Ves? El cristiano hoy en día, el que sigue a Jesús, el que volvió a nacer, el que de verdad tiene al Espíritu Santo, que de verdad tiene una relación con Dios, debes que saber la ley para quebrarla. Quebrar la ley. Dicen muchos, pues no la sé. Pero como quiera la quebras, si no la sabes. ¿Dónde vas a aprender saber qué es esta ley? En la Biblia, en la palabra. Ahora, ¿cuánto te importa a no quebrar esta ley? Y es lo que es pecado. Quebrar la ley. Vamos caminando, vamos andando en el vehículo. Dice algo ahí, no te pases de estos kilómetros, estas millas, no hagas esta infracción y lo haces. ¿Sabes la ley? Lo sabes, pero ¿te vale? Así lo mismo con el Señor. Si tú sabes, ahí están los signs, pero si tú miras aquí en la Biblia, los libros de la Biblia los ves y lo estás leyendo, sabes claramente qué es la ley. Eso es lo que es el pecado, quebrar la ley. Mira Primera de Juan capítulo 5, verso 17. Vimos que el pecado es la transgresión de la ley. Quebras la ley. Tienes que saber la ley, pero a muchos no les importa la ley. Primera de Juan capítulo 5, verso 17. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? En este punto vemos aquí, mira lo que dice. Toda iniquidad es pecado. Empero hay pecado que no es de muerte. Aquí vemos claramente que todo lo malo, otra vez, es otra palabra de ver lo que dice Dios que es malo. Porque tú y yo podemos tener este pensamiento. Yo pienso que eso es malo. Y el amor es cierto. Yo pienso que eso es malo. Y el amor es cierto. Yo pienso que eso es malo. Y eso es cierto. Pero te lo vuelvo a repetir y a repetir y a repetir. ¿Qué es lo que dice Dios que está malo? ¿Dónde están los versos? ¿Dónde están los capítulos? ¿Dónde están los libros? ¿Qué es la iniquidad? ¿Dónde está esto? Los que dice el Señor. Porque si una persona caminando que no lee la Biblia, que no cree en Dios, él no cree en Dios. Él también sabe que matar es malo. Claro que sí. Al amor le vale, no sé, pero él sabe eso. Saben que echar mentiras es malo, saber que meterte con la esposa de alguien más, el esposo, eso todo ellos saben que es malo y no creen en Dios. Pero lo vamos aquí, si tú quieres saber lo que es el pecado, la única manera que vas a aprender y saber si te importa, que todo lo que dice la palabra del Señor y cuánto hemos estudiado, leído, si es que los importa lo que es toda la iniquidad es pecado. A mí no me importa, no lo voy a leer, no quiero saber. Eso es lo que es pecado, lo que dice Dios, lo que dice la palabra, ahí es donde vemos que es el pecado. ¿Qué otro libro? Ponte a pensar, ¿qué otro libro no existe en el mundo que los enseña qué es el pecado? Si gente odia la palabra, si no quiere la palabra, porque dice mucha gente, fue escrita por el hombre, digo, ¿qué hombre va a hablar mal de sí mismo? Como la Biblia habla, no viene hecho por hombre, viene hecho por Dios, porque Dios te está diciendo qué es lo que tiene mal el hombre. Es el único libro que te va a decir qué es el problema, y el problema es pecado. Pero tienes que saber qué es. No por lo que dice la gente, o lo que piensa la gente, o lo que siente la gente, sino lo que dice Dios. Vamos a Santiago capítulo 4, verso 17. Te estoy dando con 5 puntos que es pecado. Y la única manera para seguir aprendiendo lo que es el pecado es
leer, leer y estudiar la Biblia. Porque es el único libro que te va a decir que es pecado. Santiago 4, capítulo 4, verso 17, mira lo que dice aquí. Así que el que sabe hacer lo bueno, y este bueno, vemos, ¿quién es el único bueno en este mundo? El Señor Dios. Ni una persona puede ser bueno porque no existe lo bueno en una persona. Lo que existe el bueno es en el Señor. Si tú haces algo en el Señor, eso es lo bueno. Y no lo hace, es pecado. En otras maneras, aquí es un hermoso verso que te dice, si tú tienes una relación con el Señor y sabes lo bueno que te enseñó el Señor, que es la palabra del Señor, que te enseñó con el Espíritu Santo, si sabes lo bueno y no lo haces, que viene siendo lo que Dios te dice, ese es pecado. Porque mucha gente se sale de la Biblia, no tiene el Espíritu, no tiene la verdad, no tiene a Dios, saben unas cosas que son buenas, pero esas cosas no son. Imagínate esas cosas y llevarlas al Señor y decirle, Señor, yo hice estas cosas buenas, pero yo soy el único bueno. Pero yo hice, ¿tú tienes cosas buenas? ¿Tú tienes? Sí, Señor, ese es Caín. Caín le llevó lo mejor de su fruto, de lo mejor de su parcela, lo mejor de lo que él tenía. Y Dios dice, no lo voy a aceptar. Porque yo te pedí que hicieras algo y no es lo que tú puedes hacer. Lo que yo te digo que hagas, eso es lo bueno. Aquí es lo que vemos, lo que es el pecado, es lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor. Y la única manera que vas a aprender es en la Biblia, en la palabra, el Espíritu Santo, la verdad. Eso te di 5 versos. 5 versos que es el pecado. Ahora vamos a Santiago capítulo 1 y vamos a ver 2 versos allí, que es el 14 y el 15. Ahora, estos 3 versos, quiero que veas que el pecado tiene un carácter. El pecado tiene un carácter. Es como tú y yo tenemos carácter, ¿verdad? Van a decir, no, soy enojón, soy celoso. Hay un carácter, hay algo que tú puedes entender, los caracteres de persona, pero el pecado también tiene un carácter. Y estos 3 versos te voy a enseñar qué son esos caracteres, para que entiendas más el pecado a lo que dice el Señor y no lo que dice el hombre. Dice claramente, si que cada uno es tentado, dice claramente tentado. Tentado significa que no has hecho el pecado todavía. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia después, aquí está, que hay concebido. Allá comenzó algo, se concibió algo. Pare al pecado, y el pecado siendo cumplido entregará muerte. El carácter del pecado es, si tú tienes unos deseos que tú sabes que son malos, que son pecados, si tú tienes esos deseos, y si tú los dejas que crezca, que siga creciendo, va a producir una cosa. Y esa cosa, vemos, es muerte. El carácter del pecado es una cosa, va a matar. Muchos dicen, pues yo he pecado bastante y fíjate, todavía estoy vivo. Esa muerte claramente no habla de la muerte física nomás, que sí puede ser también, obviamente, si estás haciendo cosas malas, comiendo mal, vienen las enfermedades, si estás tomando drogas o cosas malas a tu cuerpo, obviamente vas a morir, o sobre más comer. Por eso la Biblia dice no ser glutones, comemos, sobrecomemos y te pueden morir, aquí te puedes morir. Pero aquí la muerte el carácter del pecado, acuérdate, quiere que se muera algo. ¿Qué? Que sepas la verdad. ¿Qué? Que tengas esa relación con el Señor Jesucristo. ¿Qué? Que cuestiones, que dudes, que preguntes cosas. Y puedes preguntar estas cosas, pero no dudar, creer. Sabes que yo la verdad no entiendo esto, Señor. Y si tú eres el autor de esta Biblia, de esta palabra, enséñame a mí cómo entender. Si no sigues pecando, se muere. Se muere lo que es entender y saber la verdad. Se muere.
Y si no tienes esa verdad, entonces ¿en qué sigues? Pero mira lo que dice aquí claramente. Comienza con un deseo. Comienza con... Yo ya sé que ese pecado, cómo se siente, qué es lo que ofrece, qué es lo que es. Yo ya sé. ¿Ves? Ya tienes el conocimiento, ya sabes. Soy tentado. Todos vamos a ser tentados. Estás tentado, pero aquí dice, pero me estás diciendo, y ¿sabes qué? Si lo sigues dejando, y lo sigues dejando, y si lo sigues dejando, va a crecer a un punto que se va a morir. ¿Qué? No me importa lo que dice Dios. Ahí se va quebrando la relación, y no se va quebrando la relación, y te estás uniendo con la relación al pecado. Ese es el carácter del pecado. Vamos a Isaías 59, verso 2, para darte otro punto del carácter del pecado. Aquí vemos el carácter del pecado, que si tú lo dejas que crezca, si sigues pecando, se va a morir. No nomás tu relación con el Señor y saber la verdad, pero también te puedes morir físicamente. Pero mira en Isaías 59, verso 2, mira lo que dice aquí. ¿Qué es el carácter? ¿Qué es el carácter del pecado? Dice, mas vuestras iniquidades, ahí está el pecado, en las iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Aquí el carácter del pecado es separar, ¿qué? La relación con Dios es que no puedas oír, no puedas saber, lo oculta, pero también fíjate, si de este lado está una persona religiosa, que tiene su religión, tiene su fe, pero no tienen al Espíritu Santo, no tienen a Dios, literalmente son unas personas perdidas, son perdidas. Si ellos siguen, aquí claramente vemos, si ellos siguen en las iniquidades, obviamente si está la verdad ya, está la salvación, el Señor Jesucristo, el Evangelio de la salvación, pues se van a alejar para ser salvos. Pero si de este lado alguien tiene el Espíritu Santo, ha volvido a nacer, de verdad son hijos de Dios, tienen la salvación, y ellos siguen en esas iniquidades, como siendo hijos de Dios, se van apartando como hijos malos, allá está Dios, hijos malos, y ya no comienzan a oír la verdad, no entienden y no saben y no les importa. Este verso va para dos clases de personas, los perdidos y los salvos. ¿Sí qué? El carácter, ¿qué es? Si sigues pecando, si sigues haciéndolo, el carácter es que te va a separar con el compañerismo, con la relación de Dios. Porque si tú sigues, si tú estás aferrada, y dices tú, no le hago daño a nadie, no, y tú, ahí estás pensando tú, pero ¿qué es lo que dice Dios? Y te estás alejando. Pero si a ti te importa la relación con Dios, tú le vas a pedir, Dios, yo no quiero que estas iniquidades, mis pecados, que tú los conoces, que yo los conozco, ayúdame, porque no quiero yo sé que estos pecados, yo creo tu palabra, me van a separar más de tu relación y conocerte más y saber más a ti, me quiero acercar más a ti, ayúdame. Y ahí es donde está la diferencia de que entiendes el carácter del pecado. Nomás ponte a pensar, si tuviera Jesús aquí y tú estuvieras aquí, y Él te dice, si sigues pecando, te voy a dar mi espalda. Que lo vieras aquí a Él. ¿Cómo tratarías tú? ¿Cómo tratarías a no pecar? Porque quieres acercarte más a Él. Pero no sé a veces por qué la palabra no es suficiente para acercarnos a Él. Queremos verlo ya y no es malo eso, pero Él quiere que lo conozcamos a lo que Él ha dicho y no que no oigamos su verdad, sino estudiar, leer su verdad y preguntarle a Él. Mira Proverbios 14, verso 34. ¿Qué es el carácter del pecado? ¿Qué es el carácter? ¿Qué es carácter del pecado? Mira lo que dice aquí. La justicia engrandeceré la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Aquí le tenía que poner la injusticia. Aquí vemos claramente que el carácter del pecado trae desgracia, trae una vergonzosamente a una persona individual, pero también a una nación. El carácter del pecado es que destruya familias, destruya vecindades, destruya iglesias, destruir naciones. Si tú vas ahorita a naciones y tú sabes, la mayoría de toda la gente que vive en Estados Unidos, en México, en Italia, en Rusia, tienen una religión. Todas, China, Japón,
¿Y sabes a cuáles son las que están más cercas a la palabra, a la Biblia? Porque si vas a Rusia, si vas a China o Japón y vas con una Biblia, en unos lugares hasta te están matando. No puedes tener la Biblia contigo. Aquí vemos claramente que si una nación con pecado sigue como nación sigue, es una desgracia para la nación. Pero también así en las casas de nosotros, imagínate como una familia seguir en el pecado, seguir pecando al Señor, porque Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre en nuestro Señor Jesucristo, y no nomás como familia, como nación, pero como familia, como individuales en la familia. Ese es el carácter del pecado, seguir pecando con la familia, con tus hijos, con tus primos, con tus papás. Aquí vemos claramente que es algo que afecta. Ese es el carácter del pecado que va a afectar. Al amor no lo podemos ver porque estamos alejados de la verdad del Señor, estamos bien alejados. Pues no lo hacemos, ¿ves? Pero más te acercas a la palabra, más te acercas a Dios, el Espíritu Santo te tiene que dar esa convicción como nación, como familia. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué sigues haciendo eso? Pero ese es el carácter del pecado, y todos hemos estado allí, y a lo mejor estás allí, pero si tú entiendes el carácter, dices tú, yo no quiero tener ese carácter ya. ¿Pero por qué? Porque quieres acercarte, quieres saber la verdad del Señor. Ya vimos lo que es el pecado, vimos 3 versos que es el carácter. Ahora, si ves a Génesis capítulo 3, y vamos a ver 2 versos en ese capítulo, que es el 23 y el 24. Ahora te voy a enseñar lo que dice Dios, qué es lo que el pecado ha hecho. En estos 3 versos te voy a enseñar lo que dice Dios, qué es lo que el pecado ha hecho. Tiene carácter, pero también tenemos que saber en la Biblia qué es lo que ha hecho el pecado. ¿Qué ha hecho el pecado? Y aquí en Génesis 3, versos 23 y 24, mira lo que pasó. Y sacólo, en otras maneras, y el Señor sacó, es como una palabra, sacó. ¿Qué sacó? El Señor Dios, el huerto de Edén. ¿Para qué lavaréis la tierra de que fue tomado, hecho pues fuera el hombre? Sacó y fuera el hombre, lo sacó del jardín de Edén, y puso la orden de el huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es lo que el pecado ha hecho? Ha sacado el hombre de un lugar perfecto a lo que es la tierra que vivimos hoy. Ahí es donde comenzó el pecado, como lo vimos ahorita. El pecado destruyó el plan que tenía Dios. ¿Qué era el plan de Dios? Que tuviéramos en este jardín de Edén. No podemos ni entender ni tratar de comprender qué hermoso ese lugar estaba. Dios lo había hecho, y todo lo que Dios hace es perfecto. Y había puesto a Adán y Eva. Sabemos la historia, la leímos al comienzo, que los sacó. ¿Pero por qué? Porque no les importó lo que Dios dijo, pero le importó más cuestionar lo que Dios dijo. ¿Qué es lo que ha hecho el pecado? Otra vez, destruir. El pecado destruye. ¿Qué destruyó? Destruyó su vida que tenían ahí en Edén. Destruyó lo que Dios había dado. Como ahorita tú y yo, Dios puede destruir lo que tú tienes, mira. Puede quitarte todo lo que tú tienes. Nomás con una enfermedad, con quitarte tu trabajo. Dios sabe cómo sacarte de ese Edén. Pero ese Edén aquí que tenemos en la tierra, obviamente es física, obviamente no es perfecta, pero si seguimos pecando, ¿cuántas personas no has conocido en tu vida que has visto unas tragedias tan grandes? Pero lo triste de todo es cuando uno dice, pero esa persona era buena, esa persona no había hecho nada malo. ¿Cuándo te hiciste tú Dios para saber toda su vida? ¿Ves? Entonces nomás a los malos les pasa malo y a los buenos les pasa bueno. Claro que no, a los buenos les pasa más malo. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Y eso, vivimos en un mundo. ¿Y qué mundo es ese? Lleno de pecado, pero no es mi culpa. Ahí está. Es nuestra culpa. Muchos dicen, no es mi culpa, yo no he hecho nada. Eso es lo que no entendemos. No es que has hecho o no has hecho. Eres un pecador.
pero no ha hecho nada malo, eres pecador. No ha hecho nada malo, es pecado. Es que no lo entiendo, no tienes que entender, tienes que creer que lo que acabas de leer, Dios sacó a ellos y ahora está la maldición del pecado. Y la maldición del pecado está en la carne, y la carne quiere hacer lo que quiere hacer, que es un enemigo. Pero si adentro está el Espíritu Santo y tu Espíritu Santo y el Espíritu Santo, adentro de tu alma, ahí puedes tener una relación. Y aquí el jardín de Edén, obviamente no es perfecto, pero estás a gusto, estás viviendo, estás viviendo a gusto, estás bien. El pecado quiere sacarte de eso. Y a veces sí lo va a hacer. Y Dios sabe qué botones puchar para a veces sacarte en temporal, en este Edén que tenemos, que hemos construido, para agarrar tu atención, como la agarró con Adán y Eva. ¿Qué es lo que ha hecho el pecado? Quiere destruir lo que Dios te ha dado. Vamos a Números 14 y vamos a ver otra vez 2 versos, 33 y 34. ¿Qué ha hecho el pecado? ¿Qué ha hecho? Los destruyó desde el comienzo, lo que Dios ha hecho, y lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida también quiere destruir eso, quiere seguir destruyendo eso. Mira lo que hace también aquí. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán nuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconcecéis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Pecaron como nación, pecaron como familia, pecaron como individuales, no hicieron caso al Señor, y el Señor les dijo, ¿sabes qué? Ahora los voy a poner en el desierto 40 años y van a sufrir 40 años, ay, qué Dios tan malo. Dile malo si quieres, pero es justo, hace lo correcto, aunque uno no lo entienda, es Dios. Y aquí vemos que Él los puso en el desierto, a sus hijos, a los israelitas, a los que sacó de Egipto. ¿Pero por qué? Porque siguen haciendo el mal. ¿Y qué es el mal? El número uno es, otra vez lo repito, no creer lo que dice Dios, no importarte, no leer, no estudiar, no preguntar, nada, nomás sigue tu vida. Eso es lo que ellos hicieron. Y ya, ¿quieres vivir esa vida? ¿Cuántos años en tu vida no has estado en ese desierto? Hay que ser honestos. Yo nunca he estado en un desierto sin Dios, sin la verdad, sin el Espíritu Santo, sin de verdad que tú digas, wow, yo sí conozco a Dios. ¿Cuántos años? Si tú tienes, vamos a suponer, 80 años, muchos no dan a la vida a Cristo 40 años, 30 años, ya tienen, o nomás llevan 1 año, 5 años y todavía así están en un desierto. Señor, el pecado que yo he hecho me ha puesto en este desierto. Yo no quiero estar en este desierto. Sácame, Señor. Pero ¿para qué te va a sacar si nomás andas viviendo en el pecado como tú quieres? Y no te importa lo que dice el Señor. Por eso los sacó y los puso. ¿Quieren andar perdidos? Órale, vamos al desierto. ¿Por qué? Por el pecado. Obviamente Dios no los pone en el desierto ahorita. La vida que tú vives puede ser con una casa, con dinero, con trabajo, con salud. Pero sin Dios, sin la verdad, sin el Espíritu Santo, es un desierto. Tienes a Dios, lo tienes todo. No tienes Dios, no tienes nada. Es peor que un desierto. ¿Qué es lo que ha hecho? Ponerlos en ese desierto. Vamos al tercer punto aquí, que es pecado. Primera de Corintios capítulo 2, verso 8. ¿Qué es lo que ha hecho el pecado? Lo sacó de un lugar que Dios te tenía preparado, el jardín de Edén, pero no nomás eso. Puso a Israel por 40 años en el desierto. Pero no nomás eso, mira lo que dice aquí. Lo que ha hecho el pecado, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Por nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Eso es lo que ha hecho el pecado. Ha crucificado al Señor de gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Tu pecado, mi pecado, aunque no tuviéramos en ese día, eso es lo que estuvo ahí Jesucristo. ¿Por qué tuvo Jesucristo en la cruz? ¿Murió por los pecados de él? ¿Mundo pasado, presente, futuro? Claro que sí, no nomás los del pasado, por todos. Aquí vemos claramente qué es lo que ha hecho el pecado. Puso al Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a continuar al punto número 4.
¿Qué es lo que ha hecho el pecado? Ahora vamos a ver qué está haciendo el pecado. Es algo diferente, no es lo mismo. ¿Qué ha hecho? Ahora, ¿qué está haciendo ahorita? En tu vida, en mi vida, en la vida de todos. ¿Qué está haciendo el pecado? Si es que existe, y obviamente sí existe. Vamos a ver. En 1 Corintios capítulo 3. Vamos a ver 2 versos, 16 y 17. Acuérdate, ya vimos lo que el pecado ha hecho. Ahora vamos a ver qué está haciendo el pecado en tu vida. Lee este verso como que Dios te lo está diciendo a ti, como yo lo hago para mí. ¿No sabéis? En otra manera es Pablo aquí bien sarcástico. ¿Qué? ¿No sabes o qué? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno violaré, que en otra manera es como violas una ley, el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es lo que está haciendo el pecado? Para que entiendas. Imagínate aquí un lugarcito con muchas veladoras, imágenes o lo que tú quieras, un lugar religioso, ¿verdad? Aunque uno no cree eso, lo que sea, pero para que tengas la mentalidad, es como si yo fuera, agarrar gasolina, hay cruces, hay Virgen María, hay todo, y echarle mucha gasolina y encender eso. ¿Y quemas todo eso? Mucha gente piensa que ese es el templo, ¿verdad? Eso es un templo, es una iglesia, es un edificio, es algo material, es tierra, son piedras. ¡Ay, Dios! ¿Quién va a hacer esas cosas? No deben... No, eso no es el templo. Si crees lo que acabas de leer, tú eres el templo. Y el Espíritu Santo está dentro de ti. Y el pecado que lo dejas entrar es lo que estás haciendo con Dios. Cada vez que hagas un pecado, estás echándole un galón de gasolina. A mí no me importa lo que... ¿No sabéis? ¿Por qué no sabes? Muchos dicen, yo no. Aquí dice Pablo como sarcásticamente que no sabes o qué. ¿Por qué no sabes? Si tienes al Espíritu Santo, tienes tu Espíritu Santo, hay una relación, tienes que saber. Pero que aquí dice, si alguno violaré el templo, ¿cómo lo haces? Dejando entrando pecado. Eso es lo que está haciendo en tu vida, en mi vida, en la vida de todos. No, pues yo no sabía eso. Ese es en los tiempos que vivimos hoy. En las iglesias que no predican. ¡Ay, no hagas eso, no hagas eso! No se trata de que el pastor diga, no hagas este pecado. No. Eso es religión. Si yo te digo, no hagas eso y tú me haces caso a mí, eso es una religión de hombre. Si tienes al Espíritu Santo y está el templo, tienes una relación con Él. ¿Quién es Él? Dios, la verdad, la palabra. Y Él te dice qué es el pecado y qué no es el pecado. ¿Ves la diferencia? Eso es una relación. ¿Con quién? Con Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Está dentro de ti o no está dentro de ti? Yo no sé, pero debe que estar. Hoy no te hice caso a ti. Eso es lo que es. Muchos dicen, ya no voy a ir a un pastor. No, ni me hagas caso a mí. Si no te dice el Señor, no lo hagas. ¿Para qué lo sigues haciendo? Sigue haciendo lo que tú quieres. ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Echándole gasolina a las cosas de Dios, a la relación tuya. Prendiéndolo, echándole, mira, y todo se rió. Qué malo, no me importa. Es lo que hace uno. Vamos a Efesios capítulo 4, 2 versos, el 17 y el 18. ¿Qué es lo que está haciendo el pecado? Y vemos claramente que está quebrando el templo de Dios, está destruyendo, está haciendo cosas malas, y ese es dejando entrar el pecado hacia ti. Pero en Efesios capítulo 4, verso 17 y 18, mira lo que dice aquí, lo que hace el pecado. Pues esto digo y requerido en el Señor, que no andéis como los otros gentiles. Los gentiles son la gente perdida, las que no tienen relación con Dios, los que no saben de Dios, que andan en la vanidad de su mente. En otras maneras, nomás andan pensando lo que ellos quieren pensar, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esa palabra significa oscuridad. Nubes oscuras, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la sequedad de su
corazón. ¿Sabe lo que está haciendo el pecado? Ceguedad, como ciego. Pero aquí vemos la palabra que te está oscureciendo el entendimiento. Está poniendo una oscuridad que no vas a entender la palabra de Dios, no quieres entender, no te importa. No, es algo que tú nomás estás como, pues la verdad es que yo no entiendo. Eso es lo que hace el pecado y está haciendo el pecado hoy. Está ciegando, no ves, está oscuro, no ves la verdad, no ves tu propósito aquí que Dios tiene para ti, te lo puede enseñar, te lo puede decir, pero eso es lo que hace el pecado. Escurece tu entendimiento a la verdad, a lo que Dios dice. La palabra es lo que hace aquí. Mira lo que vemos aquí en Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. ¿Qué es lo que está haciendo el pecado? Mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo 3, verso 13. Vimos lo que hace con el templo de Dios, que es uno. Vemos que oscurece nuestro entendimiento a las cosas de Dios. Pero mira lo que dice aquí. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endureza por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que está haciendo el pecado hoy? Está endureciendo tu corazón. Cuando lo enderezo, está destruyendo. Está haciéndolo como para que no sientas y sepas la verdad de Dios. Lo está endureciendo, lo está haciendo fuerte, duro. Como el corazón, obviamente, se está moviendo, ¿ves? Se está moviendo. Eso da vida, es algo de vida, ¿verdad? Es lo que te está dando el retrato. Pero si se pone bien duro, ya no se mueve, ya no hay vida. ¿Qué vida es esta? En la palabra del Señor, lo que dice el Señor, lo que dice el Espíritu Santo. A veces los importa más y no lo vamos muchas veces a decir, pero los importa más, mucho más, lo que dice las noticias, lo que dice la televisión, lo que dice el teléfono, los importa más. Y no es a lo mejor algo malo, pero si no estás en la palabra del Señor y estás nomás ahí, tu corazón se está endureciendo. ¿Cómo se endurece? Por decepción. Te está dando el enemigo, te está dando muchas cosas, te da muchas cosas, ¿no? Buenas y malas, y entre el medio, no importa. Y tú nomás estás ahí, y no pones nada de tiempo en la palabra. Estás en tu silla, ahí en tu casa, tu silla favorita, y no, tú sabes a cuál es, y estás todo el día en la televisión, en la noticia, ahí. Se está endureciendo. ¿A qué? Cosas del mundo. A lo mejor no son cosas malas, pero las cosas de Dios. ¿Dónde está el corazón latiendo para las cosas de Dios? Yo quiero poner mi tiempo hoy para el Señor. ¿Y qué es lo que está haciendo el pecado? Está endureciendo, en otra manera está matando tu relación con Dios. ¿Cuántas veces ponemos horas en las cosas? Todas. ¿Y cuántas ponemos en Dios? Estoy hablando horas. Oraciones, 5 minutos, 2 minutos en nuestras oraciones. Pero para practicar las cosas del mundo, si tuviéramos una aplicación que checara eso, no, olvídate, todo el día. Y las cosas, ¿tú crees que tu corazón no se está endureciendo? Claro que se va a endurecer. Ya mero acabamos. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 23. ¿Qué es lo que va a hacer el pecado? Es otra pregunta. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Y qué es lo que va a hacer? Mira lo que dice aquí en Romanos 6, 23. Lo que dice Dios, no yo. Romanos 6, 23. ¿Qué es lo que va a hacer el pecado? Porque la paga del pecado es la muerte. Aquí vemos claramente que si tú te mueres en tus pecados y no tienes a Jesucristo como tu personal Salvador y no tienes al Espíritu Santo que es Dios, la paga es muerte. Y tú dices, pues todos los vamos a morir. Mira el contexto del verso. Mas el don de Dios es vida eterna. Palabra clave, en Jesucristo, el Señor nuestro. El contexto viene siendo vida eterna con Él o vida eterna, muerte en el infierno. Y luego el lago de lumbre. Ese es el pago del pecado. Dios nunca te va a decir, no hagas estos pecados para que no vayas al infierno. Nunca te va a decir eso, y eso no lo va a salir en la Biblia. Lo que dice es, recibe a mi Hijo como tu personal Salvador, que creas que Él murió en la cruz, que derramó su sangre por todos tus pecados, pasado, presente y futuro, que tuvo 3 días y 3 noches,
y que al tercer día Él resucitó. Cuando tú de verdad, con todo tú confías en lo que hizo Dios, no lo que haces tú, lo que hizo Él, y le dices, sálvame Señor, que yo no puedo hacer nada para ir al cielo, sálvame, yo no quiero ir al infierno. Él mira aquí adentro, y cuando tú lo haces honestamente, te salva. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a poner a mucha gente en el infierno que Dios no quiere. Mucha gente. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 4, verso 4. ¿Y sabes por qué mucha gente no viene a los pies de la cruz, a los pies del Señor Jesucristo y decirle, Señor, yo he quebrado tu ley, perdóname Señor, perdóname que yo pequé, yo soy un pecador, pero no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo, enséñame Señor cómo ir al cielo? Eso es lo que tienes que hacer. Pero ¿sabes por qué mucha gente no lo hace? Por 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Mira lo que dice aquí. En los cuales el Dios de este mundo has cegado, ciego, la mente de los, ahí es palabra clave, incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de ciega. Vimos que oscurece, aquí te enciega. ¿Quién? El Dios de este mundo, los dioses de este mundo, que son ¿qué? Dinero, material, fama, orgullo. Pon cualquier pecado. Es un Dios. Ese no es mi Dios. ¿Cuánto tiempo pasas con eso? ¿Cuánta relación pasas con ese material o con esas personas si no son de cristianos? Tener un Dios es no más que amas hacer algo que no es la verdad y no es de Dios y no es Jesucristo. Un Dios es algo que estás todo tu tiempo y ese es tu Dios. La televisión, el celular, ese es tu Dios. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo pasas con esa cosa o cosas? ¿Cuánto pasas con tu Dios? ¿No dice Juan 1:1 que la palabra es Dios y tú la palabra es Dios? ¿Cuánto pasas tiempo con Dios? ¿Ves la diferencia? Estos dioses te han enciegado y te siguen enciegando y te van a enciegar porque lo vemos claramente es lo que va a hacer. Eso está en tu vida, en mi vida y la vida de todos. Donde pasas más tiempo, ese es tu Dios. Así de sencillo. ¿Cuánto pasas esta semana que pasó? ¿Cuánto tiempo pasaste en la Biblia? ¿Cuánto pasaste en los pecados que tú debes que saber? Yo no tengo que saber tus pecados, Él lo sabe. ¿Ves? Eso es lo que hace el pecado. Y eso es lo que vemos claramente aquí, que enciega. ¿A qué? La verdad. ¿Dónde está? Afuera de este libro existen verdades. Pero en este libro existe solamente la verdad. Es la diferencia. ¿Cuánto pasas afuera acá? ¿Y cuánto pasas tiempo aquí? Más pasas acá, te vas a enciegar. Tu corazón se endurece. Pasas más tiempo aquí, es diferente. Proverbios 13, verso 15. ¿Qué es lo que va a hacer el pecado? El pecado va a pagar, es la paga de muerte. Aquí vimos que el pecado ciega a la verdad, a la gente perdida y salva. Pero aquí en Proverbios 13, capítulo 13, verso 15, mira lo que dice aquí. El buen entendimiento conciliará gracia, mas el camino de los prevaricadores es duro. Aquí el pecado te va a hacer la vida más dura, destructiva, si sigues en ese camino, en esa vida. ¿Qué camina? ¿Qué vida? La del pecado. ¿Qué pecado? Lo que Dios te ha enseñado a ti. Yo sí te puedo dar la lista. Te puedo dar la lista de pecados. Pero ¿por qué no se la preguntas a Dios? O si ya la sabes, peor tantito. ¿Por qué sigues haciendo esa lista de pecados que tú ya sabes? Tu vida, Dios te promete aquí. Bueno, no es promete, pero aquí te dice que vas a seguir. Por eso tu vida es dura. Por eso es destructiva. Por eso esto. ¿Por qué? Porque es lo que hace el pecado. Es lo que no puedes esperar algo bueno del pecado si Dios ya te dijo que no es bueno. Y eso es lo que la gente no quiere. Nomás es poquito. No le hago daño a nadie. Está bien. No es lo que dice Dios. ¿Por qué no lo admites a ti mismo y decir esto es malo y no debo que hacerlo? ¿Sabes por qué? Mira lo que dice aquí. Quien no odia el mal, no ama lo bueno. Y amas lo mal por eso.
Nomás que va a ser bien duro que tú confeses eso al Señor. Ahora, te voy a dar el último punto. Y en esto, el último punto, te voy a dar 5 versos. Cómo quitar el pecado. ¿Cómo quitarlo? Pero si sigues no odiando el mal, no puedes amar lo bueno. 5 versos. ¿Lista? ¿Listos? Ok, vamos. Primera de Juan 1:9. ¿Cómo, pastor? Sí, hay pecado en mi vida. ¿Cómo lo quito? Ahí te va. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos purifica de toda maldad. Primero tienes que admitir tus pecados, que Él los conoce, todos. Tú los conoces. Ay, Señor. Sí, Señor, soy mucho tiempo en el teléfono. Pero te voy a decir la verdad, no me importa, voy a seguir estando en el teléfono. ¿Sabes cómo te lo voy a probar? Mira, esta semana lo voy a hacer otra vez. ¿Ves? Ay, Señor, sé que tengo este problema, no lo quiero tener, ayúdame, Señor, ayúdame. Tan siquiera 1 hora más, media hora, 2 horas menos en este pecado, o no amar, esa es la diferencia. Pero tienes que primero confesar. ¿A quién? A Dios. No lo voy a confesar. ¿Qué relación tienes con Dios entonces? Así de sencillo. Pues elegir tu pecado, puedes elegir tu pecado. Todos los elegimos, obviamente, ¿verdad? Pero no puedes elegir las consecuencias. ¿Ves? Así de sencillo. Tú puedes decir, mira, ahí está el bufete de pecados. No importa que sea. Ah, mira, me gusta este y este. Puedes hacer eso. Pero todo eso viene en consecuencias. ¿Quieres saber las consecuencias? La palabra te lo va a dar. Pero no puedes escoger las consecuencias. No puedes. A veces tus pecados van a afectar a tus hijos. De la manera que hablas, de la manera que piensas, a tus hermanos, a tus padres. Tus pecados, aunque tú digas, no son pecados o no. No. Van a afectar a alguien. Lo están viendo. Y se están viendo uno al otro. Pero lo más importante es lo que él ve. No vas a poder escoger las consecuencias aquí en ese pecado. Sí, hoy voy a andar tomando en mi troca, pero nomás quiero pagar $10 la multa. Díleselo a un juez, a un policía. ¿Qué? No puede ser eso, no puede ser eso. No puedes. Pero vamos a ver el segundo punto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19. El segundo punto. Pastor, ¿cómo puedo quitar este pecado? O sea, alejarme más de este pecado. Ahí está, la primera palabra es la respuesta. Arrepentidos. Tienes que arrepentirte de ese pecado. Arrepentidos pues y convertidos. En otra manera, si eras así, pero ya no eres así. Y solamente con el Espíritu Santo de Dios puedes vivir así. Para que en vosotros pecados sean raídos cuando los tiempos de refrigerio vinieron de la presencia del Señor. Aquí claramente es cómo me deshago del pecado, confesar y por arrepintiéndote del pecado. ¿Cómo te arrepientes? ¿Tienes un pensamiento diferente sobre el pecado? ¿Tienes un sentimiento diferente sobre el pecado? Y le das la espalda al pecado y no lo haces. Eso es lo que es arrepentir. Vamos a ver aquí. Si nos dejamos dominar por el pecado, si tú te dejas dominar o yo me dejo dominar por el pecado, inevitablemente somos arruinados por él. Si te dejas dominar por ese pecado que sigue, te va a arruinar al último entonces, te va a destruir. ¿Cómo? Solo Dios sabe, pero no va a ser bueno, no va a ser. Si te dejas dominar por el pecado, no debemos que. Isaías, capítulo 1, verso 16. ¿Cómo lo podemos dejar? Es que se me hace bien dificultoso. ¿Sabes por qué se te hace dificultoso dejar el pecado? Porque lo amas, lo quieres y tienes una relación con eso. Por eso es duro. Pero aquí dice Isaías, lavar, limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejar de hacerlo. Así de sencillo, nomás tienes que ir a dejar de hacerlo. No es duro, lo hacemos duro, y si es duro, yo levanto la mano primero, si es duro,
pero tuvo que venir con la verdad. ¿Por qué es duro? Porque amo ese pecado. La carne encuentra un placer, literalmente es verdad eso, y me importa más el placer, porque no quiero ser limpio, por eso, y no lo quiero dejar. Pero así de sencillo es. No esperes Señor, necesito un milagro, necesito fuerzas de ti. No. El Señor te está diciendo, yo ya estoy adentro de ti, tú ya sabes la verdad. Saber la verdad es la cosa más poderosa de este mundo. Amén. Más que una bomba atómica. No escoges la verdad. ¿Por qué no la escoges? Porque amas la mentira. ¿Qué es la mentira? Lo malo. ¿Qué es lo malo? El pecado. Lo amamos, es la verdad. No, yo no lo amo. Entonces, ¿por qué lo haces? ¡Ay! Lo voy a hacer, pero no me gusta. No, lo amamos, lo queremos. No queremos hacer limpios. No puedes dejar atrás tus pecados. No puedes dejar atrás tus pecados hasta que estés dispuesto o dispuesta a enfrentarlos. Diciendo en otras maneras, Dios, esto es verdad de mí, esto es verdad de mí, esto es verdad de mí y esto es verdad de mí. Ouch. Y lo triste es que muchos y muchas no ven eso porque no conocen al Señor y no saben la verdad. Y es cuando viene un pastor, un predicador, y nomás enseñarte unas cosas que dice el Señor y qué piensas del pecado. El mensaje es pecado. Tenías una mentalidad, todos tenemos una, que es, pero no de esta manera. Por eso sabe los versos. Gálatas 5:16. Pastor, pues, ¿cómo puedo yo de verdad tener una evidencia que el pecado no está dominando sobre mí? En Gálatas capítulo 5, versos 16 te dice cómo. Digo pues, anda en el Espíritu. Cuando andas en el Espíritu, tiene que haber una evidencia, y la evidencia es, y no cumpliréis las concupiscencias de la... Exactamente. Cuando tú haces ese pecado y lo sigues haciendo y no vas a parar de hacer ese pecado, ¿andas en el Espíritu Santo? Claro que no. ¿En qué andas? En lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que tú andas en lo que tú quieres? Lo que amas. ¿Y qué amas? El pecado, que sea lo que sea. No importa que sea. Pero si andas en el Espíritu, esa es la evidencia. Tú dices, wow, yo amaba esto. Se toma tiempo, ¿verdad? No es fácil, pero ya no lo amo. Ya no lo amo. Oh, ya, eso es, oh, ya. El último. Piensa en tus propios pecados y comprenderás mejor los pecados de los demás. Hay que ser honestos. Somos unos doctores, especialistas, agentes en mirar el pecado de los demás. Tenemos diplomas llenos en nuestras clases que somos bien buenos para eso. Pero si vemos nuestros pecados de la manera que Él los ve, vamos a poder entender un poquito más los pecados de los demás. Porque así como la gracia está para el peor de los peores humanos que existe en esta vida, que han cometido cosas horrendas, al que ha hecho lo más bueno sin Dios, la gracia de Dios es para los dos. No entiendo. Ese es el problema. No tienes que entender, tienes que creer que ese es el amor de Dios. Pero esa persona, Jesús murió por los pecados del mundo. Todos. Por eso no entendemos el amor de Dios de esa manera, o la gracia o la misericordia. No lo entendemos todavía tanto así. Debes que llegar ahí. ¿Sabes cuándo vas a llegar ahí? Cuando ya no hablamos los pecados de los demás. Eso es verdad. Los últimos 2 versos. Y lo más bonito. Lo más bonito. Cree en lo que leyes. No me importa qué pecados has hecho. Mira lo que dice la palabra del Señor. En Apocalipsis de Juan, capítulo 1, verso 5. En una Biblia dice Revelaciones. Es el último libro de la Biblia, el último libro. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre.
Es hermoso saber y creer eso. Los pecados, por la sangre que derramó en Calvario por nosotros. Y mira 1 de Juan capítulo 1 verso 7. A Dios no le importa qué o cuánto pecado has hecho, pero Él sí quiere que andes en la luz. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos a los otros en la luz. Qué hermoso. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Los purifica. No lo entiendo, no tienes que entender. Tenemos que creer lo que dice Dios. Pero ¿sabes por qué no te limpia de tus pecados? ¿Sabes por qué no te puede limpiar de tus pecados? Quitar esos pecados que sigues en eso. Porque el Espíritu Santo no puede aplicar la sangre del Señor Jesucristo en pecados no confesados. Eso los tienes bien guardaditos para ti. Eso también guardados esos pecados. Eso no quieres que nadie sepa, ni Dios, pero Dios ya lo sabe. Pero la sangre no se puede aplicar. Y estoy hablando a las gentes salvas, a las gentes que de verdad tienen al Espíritu Santo. No puede, porque sigues amando y teniendo una relación con ese pecado. Y no puede aplicar la sangre. Y muchos, la verdad, hoy en día, esta Biblia, los versos que vimos, va a ser la verdad. Es la más Biblia que vas a leer en la semana. Venimos a la iglesia 1 hora, pero le damos muchas veces a otras cosas más tiempo y más horas. Y es una vergüenza del cristiano hoy que no tiene tiempo para Dios, no nomás para la iglesia, pero donde importa más, allá afuera. Y eso es lo que Dios tiene hoy en día. Esos son los cristianos que tiene, y Dios quiere usar a lo que tiene, pero si no confesamos a Él los pecados, ¿cómo los va a ayudar? Te quiero decir claramente algo bien rapidito. Ya se me acabó el tiempo, pero yo no sé si tú has recibido a Cristo como tu personal Salvador, pero hoy vas a tener una oportunidad. Yo nomás te pido a ti que te preguntes esta pregunta tú aquí. Pregúntatela. Si tú mueres hoy, ¿vas a ir al cielo, sí o no? No hay otra manera que puedas contestar eso. Tienes que contestar sí o no. ¿Sabes o no sabes? Nada entre el medio, sí o no. Muchos dicen, pues yo no puedo saber eso. Dios quiere que sepas. ¿Sabes cómo puedes saber? Bien sencillo. Vamos a cerrar todos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias por este servicio. Gracias por tu palabra. Todos con los ojos cerrados, te quiero preguntar esta pregunta. Si tú morirías hoy, ¿tú irías al cielo? ¿Sí o no? Nadie mirando a nadie, todos en forma de oración. Te quiero preguntar esta pregunta. Si tú no sabes, hoy vas a saber y puedes hacer esa decisión. Es una decisión. Aquellos que saben, nadie mirando a nadie, que saben 100% que van a ir al cielo cuando mueran, levanten la mano y digan gloria al Señor. Yo las miro, ok, pónganlas para abajo. No todas las manos pudieron ser levantadas. Gracias por tu honestidad. Pero Dios quiere que sepa, tú hoy, que sepan que puedes ir al cielo. Pero se toma hacer una decisión. Y puedes tomar esa decisión. Pueden tomar esa decisión. ¿Y sabes cómo? Te voy a decir cómo. Todos con los ojos cerrados, nadie mirando a nadie. Vas a tener que hacer esa decisión. Y esa decisión es esta. Levantarte de tu silla. Venir a frente y decir, yo quiero recibir a Jesucristo como mi personal Salvador. Y mientras tú te subes, yo te voy a decir a ti, ¿de verdad quieres? ¿De verdad quieres? Dios conoce tu corazón. Dios sabe. Dios sabe. Y tú dices, sí, ok, esto es lo que va a pasar. Yo te voy a decir a ti. Vamos a orar y pedirle al Señor que te salve. Y así es como pasa esto. Yo te voy a preguntar, ¿tú crees que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados? ¿Sí o no? Que derramó su sangre preciosa por tus... Tú dices sí o no. Y tú dices, sí, ok. Que tuvo 3 días y 3 noches cuando lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. ¿Tú crees con fe que estuvo 3 días y 3 noches en la tumba? Yo te pregunto y tú contestas sí o no. Y luego la tercera pregunta te preguntaré y tú contestarás con la verdad y solamente con la verdad.
¿Tú de verdad crees que al tercer día Él resucitó? Y tú vas a contestar sí o no. Tú dices, yo siempre he querido eso, pero no pudieron levantar las manos. Eso significa que a lo mejor yo no sé, Dios sabe, pero vas a poder hacer esa decisión hoy. Y decirle al Señor, Señor, sálvame de mis pecados, yo no quiero ir al infierno. Yo sí creo en el Evangelio de salvación, que Jesús murió por mis pecados, tuvo 3 días y 3 noches en la tumba y al tercer día Él resucitó. Yo sí creo eso con fe. Y el momento que tú hagas eso, amén, el Espíritu Santo viene y mora dentro de ti para siempre y puedes tener una relación con el Señor desde hoy adelante. La decisión va a ser tuya. Te doy unos minutos para que hagas esa decisión, todos siguiendo orando, todos siguiendo orando.